Y aquí en el estudio con nosotros Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Platicamos con él la semana pasada en pleno inicio de la jornada electoral. Arturo, qué gusto, muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Sí, hace 8 días estábamos aquí platicando sobre qué iba a pasar en la jornada electoral y creo que no nos equivocamos. Teníamos expectativas de que la jornada pudiera ser tranquila, pero también teníamos dudas sobre el comportamiento de los actores al final de la jornada. Y tal cual, creo que podemos hacer un resumen de la jornada como tal. No hubo la violencia que alguien decía que iba a haber, algunos incidentes aislados en Veracruz. En términos generales todo ocurrió adecuadamente. Sí salieron todos los candidatos a decir que habían ganado la elección. Que eso no está bien. Que no está bien y tiene 2 o 3 explicaciones. Primero, cada candidato busca posicionarse rápidamente ante los medios, que es importante. Y en segundo lugar, es un mensaje a su propia militancia. Si sale alguien y dice ya gané, pues la gente del otro que está en las casillas representando, no, pues ya perdimos, y abandonan la elección. Desánimo. Entonces necesitan todo el mundo decir que ya ganaron para mantener la vigilancia de la elección y demás. Y otra cuestión interesante, que ahí sí no fuimos tan acertados, es que no hubo encuestas de salida. ¿No? Hasta muy tarde. Y no había encuestas de salida precisamente porque en el Estado de México y en Coahuila pues los resultados eran suficientemente cerrados como para que un encuestador serio arriesgara a decir quién había ganado. Porque ya se habían arriesgado en otras elecciones y no les había ido nada bien. En efecto, la experiencia del 15 y del 16 no les ayudaba mucho en eso y creo que hicieron bien. Y había que esperar, el mensaje fue claro, había que esperar los resultados de los conteos rápidos y del PREP. A ver, ahora estamos platicando con Arturo Sánchez. Arturo, ahora ayúdanos a comprender qué sucedió en los conteos rápidos del Estado de México y de Coahuila, qué pasó en el PREP, ya viendo, analizando el conteo de las casillas, el conteo de las actas, el miércoles, lo que salió el domingo en la noche fue muy similar a lo que salió el miércoles, lo que de tener el PREP en el 71% en Coahuila. Sí. ¿Por qué surge esto? A ver, coméntanos. A ver, quizás sea más interesante ir estado por estado. Ajá. Mira, en el caso de Nayarit, el caso para gobernador, yo creo que hay fundamentalmente una coincidencia entre el conteo rápido, que es una muestra estadística, lo platicamos la semana pasada, el PREP y el cómputo final que hizo a partir del miércoles Nayarit. Ahí no hay ninguna duda. La coincidencia de los 3 datos nos hablan de que no hay, fuera de detallitos pequeños, no hay mayores discrepancias y por eso la elección es muy clara. ¿Qué ayudó a eso? La diferencia entre el primero y el segundo lugar. En ese sentido no tenemos mayores dudas. Ahora bien, el problema en Nayarit fue que el conteo rápido salió muy tarde. ¿Y por qué salió tarde? Pues porque ahí tienen una costumbre muy curiosa de que primero se cuentan los votos para diputados locales y después se cuentan los votos para ayuntamientos y después se cuentan los votos para gobernador y en consecuencia lo que estábamos esperando nosotros, que era el voto para gobernador, pues se retarda porque tienen que acabar de cerrar las casillas y las actas en otro sentido posteriormente. En el caso del Estado de México sucedió una cosa interesante. El conteo rápido, que es lo que tenía que decir, salió muy temprano. Y eso fue muy conveniente. Y el que haya salido temprano, pues empezó a enfriar los ánimos tan calientes que estaban de quién había ganado. Sin embargo, el conteo rápido nos muestra resultados muy cercanos. Y un poco decíamos, bueno, todavía se podría revertir esto con los resultados y los cómputos finales. No fue así. Cuando sale el PREP va avanzando poco a poco y en efecto va teniendo coincidencias entre lo que había dicho el conteo rápido y lo que dijo el PREP y finalmente el cómputo final que se realiza a partir del miércoles también. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí creo que la cercanía de los resultados pues hace que pasara lo que ya habíamos platicado tú y yo la semana pasada. Morena de cualquier manera tenía un argumento para decir que había habido fraude y todo ese tipo de cuestiones.
No es el caso. Y a mí la confianza que me da el resultado entre PREP, conteo rápido y cómputos oficiales, pues creo que son suficientes. Fíjate, incluso de todos los resultados por candidato, todos están en rango en los cómputos finales, salvo el del PRI, en donde se encuentran poquitos votos menos de los que tenía de acuerdo con el PREP y de acuerdo con el conteo rápido, pero fundamentalmente tenemos una coincidencia. Que no modifica tanto el resultado final. Que no modifica el resultado final. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Seguramente Morena, como ya lo argumentó, va a ir al Tribunal Electoral a protestar la elección, pero resulta interesante que la primera queja que pone Horacio Duarte ante el INE no tiene que ver con los resultados electorales. O sea, con la matemática no tiene que ver. No, tiene que ver con las finanzas del candidato del PRI. Y entonces esa sí es una investigación que hay que hacer. El INE tendrá que investigar a ver si en efecto se rebasó el tope de gastos de campaña por alguno de los candidatos. Si así lo hubiera hecho el señor Del Mazo, habría significado que pues sí estaría en riesgo la elección, porque si se rebasa el tope de gastos de campaña por más de 5% y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menos del 5%, sí hay probabilidades de anular la elección. Pero por eso creo que Morena lo que diseña en su estrategia es, bueno, ya con los números están, vamos a pelearlos, pero los números están, y vamos por el lado de las finanzas. Y ahí es donde está un poco el debate todavía. A ver, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, muy complejo, y ayúdanos a entender qué ocurrió en Coahuila. Bueno, aquí sí tenemos una situación más compleja. Finalmente, lo que ocurrió en Coahuila es que los principales instrumentos que nos darían esta misma certeza que nos dan en los otros tres estados, en los otros dos estados, no ocurrieron tal cual. Primero, el conteo rápido sale tarde, y sale tarde por una serie de razones. No debía haber sido, pero bueno, finalmente sale tarde y genera dudas porque no hay certeza de quién ganó. Pasa un poco el fenómeno del 2006. Los resultados del conteo rápido arrojaban situaciones en las cuales el primer candidato y el segundo candidato empalmaban los rangos de sus posibles resultados, y en consecuencia no se pudo decir quién ganaría la elección. Pero era un tema que ya se tenía acordado. Que era un tema, sí, no, salieron a decir lo que, o sea, lo que se había acordado. La presidenta del OPLE Coahuila salió a decir lo que tenía que decir. No había forma de decir quién ganó, y nos dijo cuáles eran los resultados, pero salió tarde. Y salió tarde porque el conteo rápido salió tarde. Pues es un ejercicio que tarda. Pero eso, bueno, en sí mismo, pues es una cuestión que ocurre, no hay nada que hacer. Pero el PREP sí se retardó mucho, y además cerró después apenas con el 71% de las actas, y esto sí genera una incertidumbre mayor. Cuando el conteo rápido te dice que hay un empalme tan claro en los posibles resultados de los dos primeros candidatos, y el PREP no acaba con el 100% de las actas o con el 98% de las actas como acabaron los otros dos, sino con el 70%, pues se genera una duda de qué pasó, y empezamos a esperar, y era lo que decía la autoridad electoral, tanto el INE como el OPLE, pues hay que esperar los resultados del miércoles. Y hay que empezar a contar el miércoles. Por eso empezó a tensarse tanto a partir del miércoles qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué el miércoles es importante? Porque en cada distrito se reúnen un consejo, los representantes de todos los partidos acuden a ese consejo con sus actas que les dieron en las casillas, y van a cotejar acta con acta. Y si, bueno, todos tenemos el mismo resultado en esta casilla, perfecto, ya se apunta esto. Pero lo que ocurrió es que en muchas de las actas los partidos argumentaban, no, que ese paquete llegó abierto, no, que no venía sellado, que bla, 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 bla. Hay dudas, cambiaron, y empezó a haber una tensión importante, y por eso los partidos que no ganaron empiezan a decir, esto no está funcionando bien, se levantan de la mesa y empiezan otro tipo de protestas, y empezamos a... Sin embargo, lo que prevalece es, pues, las actas. Las actas empezaron a estar
y a ser públicas desde el mismo día del PREP, al menos el 71%, porque se tienen que digitalizar y están al aire. Y las actas están ahí. Lo que resulta un tanto cuanto complejo es que los resultados finales del cómputo ya acta por acta que se realiza a partir del miércoles, pues tampoco caben en el rango de lo que nos había dicho el conteo rápido. ¿Sí? Y entonces ahí sí tenemos en el caso del PAN una pequeña discrepancia. El conteo rápido había dicho que para la candidata del PAN el candidato del PAN estaría entre 36, 64 y 39, y los cómputos le dan 35, menos de lo que el conteo rápido había dicho. Y el PREP le había dado también 36.81 y en el cómputo final tiene 35. Sí, y entonces ahí es en una elección cerrada en donde se exacerban los ánimos y se busca una claridad mayor al respecto. Eso es lo que ocurrió. Ahora, seguramente, y eso es el argumento de Ciro Murayama y de los consejeros electorales del INE. Que hicieron un cuerpo, ¿no? De hecho, hoy el Universal, el Gran Diario de México, en la nota principal señala que se defenderá, van a defender la elección, lo que está alrededor de la elección. Porque lo que dice la autoridad electoral de Coahuila y lo que dice en consecuencia el INE es que finalmente lo que ampara el resultado final son el conjunto de actas que están en posesión de la autoridad y de los partidos políticos, y por eso no hay duda al respecto. Fíjate que disminuyeron rápidamente las críticas por robo de urnas o ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no hay forma de demostrar eso. Lo que está más claramente establecido es las actas con las cuales se cuenta el resultado oficial, y a eso se atiene la autoridad electoral. El encabezado del Universal es: el INE cierra filas ante acusaciones de fraude. A ver, Arturo, estamos platicando con Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, entonces, en el mundo ideal, el día de mañana hubiésemos escuchado que los órganos electorales dan un acta para que se levante un gobernador ganador. Lo que va a ocurrir mañana es que, ya habiéndose computado todas las actas, se reúne el Consejo de cada uno de los estados el domingo y emite la sumatoria final de cada una de las elecciones. Ahí hay pura aritmética. Nada más se suman los votos que ya conocemos, se suman los votos y se dice cuál es el resultado oficial. Ganó quien tuvo más. Y se emite en ese momento una constancia de mayoría. Exactamente. Se le entrega al candidato ganador su constancia de que tiene la mayoría de los votos. Que eso solo ocurrirá, sin duda, únicamente en Nayarit. No, eso ocurrirá en los 3 estados. Pero entonces, ¿por qué hemos escuchado que la elección, por ejemplo, del Estado de México se tendrá que ir hasta el mes de agosto, cuando sepamos lo que decide el tribunal? Porque de ahí... Porque lo que hace el OPLE del Estado de México va a ser entregarle una constancia de mayoría a Alfredo del Mazo. Y ante ese acto, los que no están de acuerdo con la sumatoria acuden al tribunal. Y si el tribunal dice que en efecto tiene razón los que perdieron, le quitan la constancia de mayoría al candidato ganador y se la dan al que se la tenga que dar. Pero por lo tanto, a partir de ahora, y el acto que se va a recurrir es que, a partir de mañana, es que la constancia de mayoría que se emitirá a nombre de los candidatos que los números dicen que ganaron, pues se tendrá que emitir. Y eso es lo que ocurrirá el día de mañana. Y en el largo trecho que queda en el tema de la judicialización de estas dos elecciones, tanto Coahuila como Estado de México, ¿cuáles serían? Ya nos hablaste un poco de las estrategias que están siguiendo los partidos políticos. ¿Cuáles serían, qué sería lo más grave o los escenarios que se pueden plantear? A ver, hay dos tareas que realizar a partir de mañana. Mañana los OPLES entregan las constancias de mayoría. Ojo, no nada más se entregan a los candidatos a gobernador. En Nayarit y en Coahuila hubo elecciones para presidentes municipales y hubo elecciones para Congreso local. Entonces se van a emitir una gran cantidad de constancias de mayoría para todos los candidatos ganadores. Igual ocurrirá en Veracruz. Bueno, ¿qué ocurre a partir de entonces? Yo creo que vienen las impugnaciones por parte de los partidos contra los cómputos
realizados. Y muchos van a decir que hay un número de casillas que no corresponden y que están mal por cualquier cantidad de razones, o que en la casilla, te voy a poner un ejemplo, que en una casilla en Veracruz, por ejemplo, se dejó votar a alguien sin tener credencial para votar, y además fueron tantos, ya hay testigos y se levantaron los escritos en su momento, pues el tribunal valorará si esa casilla actuó legalmente o no, y si no, anula la casilla, nada más una casilla, por ejemplo. Y eso hace que se recuenten todos los votos del distrito, por ejemplo, de un candidato a diputado, a presidente municipal, y anular una u otra casilla puede a la larga, arreglando los votos finalmente, o haciendo el cómputo final, cambiar el resultado. Pero eso es lo que empezará a ocurrir cuando el tribunal empiece a recibir una gran cantidad de quejas o impugnaciones sobre un número de casillas que a la postre podrían cambiar. Ahora, en el caso de las candidaturas para gobernadores, pues es un poco lo mismo. Lo que ocurre es que, pues sí, ahí el tribunal tiene que ser muy cuidadoso de revisar casilla por casilla, caso por caso, para ver qué se está impugnando y ver si hay algún tipo de irregularidad. Lo curioso es que en esta elección no se ven tantas irregularidades de este tipo. Pareciera que la elección transcurrió muy tranquilamente, y ahí no está el problema. Bueno, y lo segundo que ocurrirá es que el INE empieza la fiscalización. Empieza la fiscalización de todas las campañas. O sea, ya acabó todo, ya acabó la elección. Ahora viene ver quién ganó y si se obtuvo dinero legalmente y si se gastó legalmente. Y si ahí hay discrepancias, una de dos: o se ponen sanciones a los que violentaron la norma, o si hay realmente esta combinación de rebase de topes de gastos de campaña por más de 5% y al mismo tiempo la diferencia entre el primero y el segundo lugar es superior al 5%, entonces se procederá a que el tribunal determine la nulidad de la elección. Arturo, nos quedan un par de minutos. Se han invertido millones y millones y millones de pesos en nuestra democracia para que siga el tema de la no confianza. Estamos en una encrucijada que no vamos a salir de ella. Mira, yo creo que ese es un poco lo que tanto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el consejero Murayama, han estado reclamando. O sea, el problema es si en este dineral invertido, o la cantidad de gente que se mueve el día de la jornada electoral, los ciudadanos que participan, si todo esto realmente funciona o no funciona. Desde mi punto de vista, y lo que dice la autoridad es que sí funciona. El problema es que las condiciones en las cuales resultan las elecciones, sobre todo elecciones tan cerradas, pues generan duda ante cualquier tipo de protesta, y como los candidatos no aceptan haber perdido sino hasta el mero final, ya que por ejemplo Josefina, pues fue un acto bastante importante haber reconocido la derrota en ese momento, pues se generan elementos de desconfianza que ponen en riesgo la credibilidad. Yo creo que saldrá bien, espero que el tribunal confirme los datos o corrija lo que sea necesario, y ese es un poco el secreto de nuestra democracia. Pues Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por ayudarnos a comprender estos mundos de la política, de la democracia y de todo lo que está alrededor. Gracias, Arturo, buenos días. Muchas gracias, mi querido Jaime.